Hola a todos. Hoy os traigo en esta ocasión un pequeño vídeo sobre una parte de lo que es la parte, digamos, más intelectual de la cadena de valor del negocio de la inversión o de la actividad de la inversión, si uno lo hace para uno mismo. Pero bueno, sobre todo en este caso centrado más en la parte del negocio, es decir, de los fondos de inversión, los gestores de fondos y demás. Entonces vamos a ver brevemente las que yo creo son las tres etapas intelectuales de la cadena de valor del negocio de la inversión y luego también una reflexión desde mi subjetivo punto de vista, que cada uno puede tener el suyo, de qué es lo ideal a efectos de elegir un fondo de inversión o qué fondos de inversión, por decirlo con otras palabras, tenderán a hacerlo mejor a largo plazo si se decantan en un sentido u en otro a efectos de esta parte de la cadena de valor, del análisis y de la gestión. Deciros por lo demás que estos vídeos los hago en un momento y que no frenan para nada los vídeos sobre análisis que os vaya a hacer. Al final, el preparar un vídeo sobre el análisis de una compañía pues me lleva toda la semana, sobre todo por esa parte del análisis, ¿no?, que hay que hacer, pero, pero estos son vídeos que no tienen por qué ser recurrentes, simplemente si se me ocurre un tema interesante, pues lo hago en una hora, vaya. Así que, bueno, un poco como en mi tiempo libre y más como forma de desconectar entre análisis y análisis. Y nada, esta es la primera etapa lógicamente de la cadena de valor de la inversión es la recopilación de datos. Entonces una etapa que consiste eso en leerte los informes anuales, las conference call, recopilar toda la información cualitativa que consideres interesante y también preparar el Excel sobre el negocio en cuestión, apuntando ahí también todos los datos cuantitativos que te parezcan interesantes. Al final es la etapa, dentro de las tres en las que yo he dividido esta parte intelectual del negocio, que menor valor añadido aporta. ¿Por qué aporta poco valor añadido? Hombre, desde la perspectiva del inversor particular, puede parecer que tiene mucho valor el hacer un buen análisis, ¿no? O hacer como mínimo un análisis en profundidad de una compañía, dedicarle 30, 40 horas a analizar una compañía y luego presentar ese análisis. No me refiero a que no tenga valor, al final yo os presento análisis y pienso que sí que tienen ese valor, pero desde la perspectiva del inversor particular puede que sí lo tengan, pero desde la perspectiva del gestor de fondos, de la industria de gestión de activos, por así decirlo, pues se podría decir que es una actividad un poco más commodity, que se puede decir, porque no tiene grandes barreras de entrada. Al final tienes que aprender la teoría y tienes que, una vez que sabes la teoría, dedicarle horas a aplicar esa teoría y a leer y leer, ¿no? Entonces, en el mundo de la gestión de activos se podría decir que es una parte de la cadena de valor que tiene menor valor añadido. Una segunda etapa pues sería la etapa de tratamiento de los datos recopilados. Si en la primera etapa de recopilación la podría hacer lo que consideraríamos un analista junior, una persona que tiene sus estudios o que ha estudiado por su cuenta y se sabe bien la teoría de cómo interpretar estados financieros, de los tipos de negocio, los riesgos, más o menos sabe diferenciar extraordinarios, tal, este tipo de cosas. Pues en cambio en la segunda etapa, que es la de tratamiento de los datos recopilados, tendríamos ya la figura del analista senior, que es un analista que ha pasado por la etapa 1 de recopilación de datos, ya ha analizado muchas compañías, se presume que se sabe muy bien la teoría, al igual que el analista junior, pero también domina la capacidad de sacar conclusiones más interesantes que un analista junior en base, por un lado, a la experiencia que tiene y también al hecho de que tiende a ser un tipo listo. Pues al final es complicado llegar a ser un buen analista senior si tu forma de razonar no tiene mucho sentido. Porque al final un analista junior tampoco tiene que llegar a muchas conclusiones, es recopilar y luego ya la siguiente parte de la cadena de valor se puede encargar de bien el gestor, bien el analista senior,
de llegar a conclusiones más o menos interesantes y de utilidad. Al final el analista senior, en base a todas estas compañías que ha analizado en el pasado, que ha visto de todo, pues disfruta de un conocimiento compuesto al poder cruzar información y conclusiones de unas y otras. Al final, analistas que unan los puntos, que lleguen a conclusiones interesantes en base a una información, pues no hay tantos. Hay una mayor diferenciación, una mayor barrera de entrada, podríamos decirlo, y por eso tienden a valorarse más. Y finalmente, pues tenemos la gestión de inversiones, que es la tercera etapa. Tenemos al señor Peter Lynch, ¿no? del fondo Magellan, de Fidelity. Pues al final en la etapa gestión tenemos al gestor, que idealmente es el más listo o de los más listos dentro de los analistas, con buen historial de rentabilidad a largo plazo, lo cual demuestra que ha sido listo aplicando la información que ha recopilado en la fase 1. Y, y bueno, al final el valor del gestor pues radica en ser hábil decidiendo qué hacer con la información que le ha preparado el analista senior o el junior. Si tiene, o bien con la que sea, o con la que ha recopilado él mismo. Entonces, el gestor tiene que valorar el riesgo-beneficio de unas inversiones frente a otras y ponderar, ¿no? Y también tiene que tratar de que los riesgos de una compañía que considera que el riesgo-beneficio es interesante coexistan con las fortalezas de otras compañías de la cartera y así tratar de que los riesgos de una se compensen, si es posible, con los riesgos de otra. También dependerá del estilo de cada inversor. También puede ser de escoger negocios que no tengan tantos riesgos, más allá de los competitivos y demás. Y lo que tratas ahí realmente no es de buscar compañías que a lo mejor valgan el triple, pero que si sube un 20% el petróleo lo vayan a pasar muy mal, o que si baja un 30% el petróleo lo van a pasar muy bien. O sea, al final no son tanto empresas cíclicas, puedes elegir empresas estables con otro tipo de riesgos, y ahí quizás no sería tan importante el tener compensados los riesgos de unos con los riesgos de otros, o al menos no es tan fácil el encontrar la forma de hacerlo. Pero bueno. Entonces, la cuestión importante es, en una gestora, delegar o no el análisis. Entonces, claro, si sin delegar o subcontratar el análisis, es inviable gestionar fondos con muchísimas empresas, tipo Magellan, ¿no? Que si mal no recuerdo, bueno, no sé si llegaba a 1000 empresas, pero como mínimo tenía cientos y cientos de empresas, o bien gestionar bastantes fondos a la vez, que al final es lo mismo. Da un poco lo mismo tener un fondo con 1000 empresas que tener tener 5 fondos con 200 empresas. Al final, la realidad es que no puedes manejar el análisis de tantas empresas a la vez, su seguimiento y demás. Entonces, en este supuesto en el que las gestoras aspiran a ser muy muy grandes, pues lógicamente, salvo que tengan una estrategia que permita invertir en pocas empresas, pues van a tener que delegar o subcontratar la parte del análisis de negocios. Hay gestoras en las que el gestor es también analista y solo recurre a analistas como fuente de ideas o para que le ayuden a entender un sector o negocio o para darle ideas, ¿no? Entonces, suelen tocar este tipo de gestoras a un fondo por cada gestor y suelen ser fondos relativamente concentrados. Entonces, hay casos, por ejemplo, aquí en España, que a lo mejor son 2 fondos entre 3 gestores, 3 fondos entre 2 o 3 gestores. Bueno, pues son de este estilo de gestores analistas. Y luego habrá casos, como el que os he comentado, que de gestoras que aspirarán a tener activos bajo gestión de miles y miles de millones y a la vez el invertir en una tipología de empresas que por su naturaleza, bien porque tienden a ser poco negociadas o porque son pequeñas, no puedes comprar para un fondo 20, sino que vas a tener que tener diferentes tipos de fondos para todos esos miles de millones que gestionas, o como mínimo vas a tener un fondo con muchas empresas porque no vas a poder alocar, digamos, en pocas empresas tanta cantidad por la tipología de empresas.
Entonces, claro, ¿qué razones, aparte de las que hemos visto, puede haber para delegar el análisis? Pues al final, si eres un gestor con una marca potente, una reputación muy fuerte, la rentabilidad de gestionar 5 fondos tiende a ser mucho mayor que la de gestionar solo un único fondo. Entonces, una marca potente del gestor le lleva a traer mayores activos bajo gestión, que son las siglas AUMS, AUMS, activos bajo gestión en inglés. Entonces, como la marca potente te ha permitido atraer a muchos activos bajo gestión, muchas personas que quieren invertir contigo, eso da lugar a una necesidad de mayor cantidad de ideas para poner a trabajar esos activos bajo gestión y para poder atraer o para poder tener toda esa cantidad de ideas, pues tengo que delegar el análisis. Y si consigo delegar el análisis y yo me quedo de gestor, simplemente que me traigan los análisis hechos y ya decido yo, pues ahí vas a poder poner todos esos miles de millones que has atraído con tu reputación a rentar más. Otra posible razón para delegar, pues bueno, al final, siendo honestos, pues picar datos, como se suele decir, recopilar datos cualitativos y cuantitativos leyendo informes anuales no es lo más sexy del mundo, sobre todo cuando llevas ya muchas décadas en esto y eres encima millonario. Y bueno, al final, pues si te pones en la cabeza de estos señores, pues dicen, oye, si en vez de sacar un 12% anual, como venía sacando, delego el análisis y saco un 8 los próximos 10 años, ya para jubilarme, pues voy a poder gestionar en vez de 300 millones, 6.000 millones y voy a ganar mucho más dinero porque voy a cobrar la misma comisión, que es el 2%, el 1,8% o la que sea. Porque encima la mayor parte de los fondos de acciones no suelen ir a variable, ¿no? Sobre beneficios. Y luego encima, si te vas a jubilar, pues con una gestora con muchos fondos bajo gestión, pues siempre vas a poder venderla mejor. Entonces, desde la perspectiva del negocio, yo creo que son las razones para delegarlo. Bien para poder abarcar más o bien para poder dedicarte a una parte más chula, más interesante de esta actividad, que es la de que te den el trabajo hecho y decidir en qué se invierte, y dejar en manos de otros la parte más aburrida o más farragosa, que es dedicar horas y horas a leer un montón de información y picar solo a lo mejor un 2%, 3%, 1% del total de la información. Que claro, el leer informes anuales tiene la parte aburrida de que la mayor parte de lo que lees no es interesante. Entonces tienes que leer mucha información aburrida y quedarte con lo interesante. Y eso, bueno, pues me imagino que cuando llevas muchos años haciéndolo y te puedes permitir el ganar más dinero y encima dejar de hacerlo, pues debe ser bastante tentador. Que a la derecha pues tenéis a Steven Schwarzman, fundador de Blackstone, de la gestora de capital riesgo que ya tuvimos ocasión de analizar y que desde luego este señor pues sí que ha delegado mucho, porque si no, no podría gestionar los trillones que gestiona Blackstone. ¿Qué es mejor para el partícipe? Aquí a la derecha tenéis a Bill Ackman, que es un señor, un inversor que seguramente conoceréis, que se las ha apañado para tener un fondo cotizado con muy pocas empresas, pero que como son muy negociadas, le puede asignar muchísimos fondos. Entonces gestiona mucho dinero en su fondo cotizado, pero a la vez puede seguir siendo el analista porque no tiene que invertir en muchas empresas. Entonces, claro, yo desde mi razonamiento, yo creo que debe ser complicado llegar a ser un inversor muy bueno o un gestor muy bueno sin haber sido también un analista excelente. Entonces, claro, si confío en un gestor por su historial de rentabilidades y este empieza a delegar en los análisis de otros, podría darle vueltas a la cabeza a si me estoy arriesgando a que los análisis de esos otros analistas, de los junior y los senior, pues sean peores y que se resientan las rentabilidades porque los análisis no eran tan buenos. Entonces, a esto se va a sumar encima el hecho de que si tienes un fondo con históricos pasados muy buenos, probablemente vas a tender a pagar más comisiones. Por un ejemplo, si algún día, dentro de, 10 años, monto un fondo de inversión, pues lógicamente, como todavía no tengo pruebas
de que soy un gestor muy bueno, puede que lo sea, puede que no lo sea, pues lógicamente no voy a poder cobrar de inicio la comisión que cobran los fondos de inversión que sí tienen un historial muy bueno de rentabilidades pasadas. Entonces, claro, si te vas a un fondo que ha tenido en el pasado rentabilidades muy buenas cuando el gestor, aparte de ser gestor, era también el analista y ahora empieza a delegar, pues vas a pagar comisiones de gestor muy bueno, pero con el riesgo, de nuevo, desde mi subjetiva opinión, a lo mejor alguien me puede rebatir y decirme que no, que los análisis van a ser mejores o iguales que los del supergestor, pero claro, vamos a priori a pagar comisiones de gestor top y con el riesgo de que a lo mejor a futuro las rentabilidades se resientan por no ser los análisis tan buenos o por el hecho de que no se interiorizan igual de bien la información cuando tú has tenido que pasar por la fase 1 y 2, que cuando ya te han hecho el trabajo, ¿no? Y solo tienes que leértelo. Al final esto es un poco como en la universidad cuando te preparas tus apuntes, ¿no? Vas a clase, coges notas y luego llegas a tu casa, tienes ahí apuntes de Derecho Constitucional 3. Pues vas a ir con tus 300 o 400 páginas de Word y dices, oye, aquí el profesor a veces se enrolla mucho, igual que en los informes anuales te hablan del ESG, de la gobernabilidad, de no sé qué. Bueno, te cuentan ahí muchas historias que o se repiten muchas y dices, oye, esto lo podemos reducir. Entonces coges esas 300 páginas, lo vas resumiendo y sin quitarte información importante, lo dejas en 100 páginas. Pues lógicamente ese proceso, tanto de ir a clase y tomar notas, como de luego en tu casa o en la biblioteca, donde sea, el transformar esa información bruta en algo neto, más manejable y más eficiente, pues lógicamente te hace interiorizar la información porque para resumirlo has tenido que darle vueltas. Pues la parte de hacer tú mismo el análisis yo creo que tiene esa ventaja. Y aparte, pues te aseguras de que los apuntes van a ser buenos y que si coges los apuntes de otra persona, pues a lo mejor no son tan buenos como los que podrías haber hecho tú mismo. Y entonces, claro, en la universidad, haciendo un poco de memoria, pues recuerdo que en Derecho, cuando yo iba a la universidad, había, había gente que se le daba por tener buena memoria y ser un poco más listo, un poco más inteligente, pues le iba a sacar buenas notas con unos apuntes que con otros. Entonces, si esa persona, haciendo el símil con el negocio de la inversión, dice, oye, yo soy muy inteligente, es por ejemplo Warren Buffett, que tenía esa capacidad de memoria fotográfica y tal, pues dice, oye, ¿y si no voy a clase, le encargo a otra persona o porque sé que me los regala o lo que sea, los apuntes, me fío de esta persona y luego con todo ese tiempo que tengo me da para estudiarme esos apuntes y encima ir preparando judicatura? Pues oye, a lo mejor acaba la carrera de Derecho y de los 3 años que iba a dedicar mi invento a judicatura, porque es un tío muy listo, pues a lo mejor se la sacan año y medio. Yo he visto algún caso así, o incluso algún caso de algún compañero de clase que tenía sus propios apuntes y iba a clase y tal, y bueno, luego aparte pues echaba muchas horas de estudio y se estudió parte de judicatura en la carrera de Derecho, aparte de sacarse con sobresalientes casi toda la carrera. Pues claro, desde la perspectiva del gestor de fondos, nunca vas a poder gestionar 10.000 millones de euros e invertir en empresas pequeñas para los cánones de bolsa o que tenga una participación del accionista de referencia muy alto y por tanto sea muy poco negociada y tal, en el tipo de oportunidades que suelen gustarte, si te va la inversión tipo value, para entendernos. Otra cosa es que te gusten las growth, ¿no? Ahí ya pues te puedes comprar tipo Ackman, pues empresas de comida rápida, te puedes comprar Netflix, etcétera. No hace falta que te vayas a cosas muy pequeñas. Pero claro, pues es lo mismo. Si quieres gestionar 20.000 millones de euros y ser tú el gestor, pues y tener muchos fondos, tener 10 fondos de inversión, pues lógicamente no puedes hacer tú el análisis
de esas 1000 empresas. Vas a tener que delegar en otros analistas. Pues esto es lo mismo. Al final el estudiante que quiera sacarse derecho en menos años, si se lo permiten, porque está un poco capado, o bien a la vez que se estudia derecho, estudiar una oposición fuerte, pues lógicamente tiene que sacar tiempo de algún sitio, pues puede delegar el tener buenos apuntes en otra persona y así dedicar su tiempo no a recopilar, sino a estudiar. Pues esto es un poco lo mismo. Yo, cuando invertía en fondos, pues vamos, no tengo ningún problema en decirlo. A mí los que más me gustan pues son, por ejemplo, Magallanes o Oros, así a bote pronto. Me gusta las cartas, al final siempre te crean ese sesgo, ¿no? En el caso de Oros, pero bueno, en cualquier caso. eh, no dejan de ser gestores analistas, sin recomendarlos o dejarlos de recomendar. Pero si a mí, por ejemplo, fuese yo partícipe de Magallanes o de Oros y a partir de mañana pues no hiciesen ellos los análisis o el grueso de los análisis, pues ya empezaría a tener la mosca detrás de la oreja, a decir, oye, y estos señores, y claro, y si encima quisieran gestionar 5 veces más dinero, pues claro, empezaría a pensar que están sacrificando la posibilidad de obtener mayores rentabilidades para gestionar una base mayor de activos bajo gestión y a lo mejor pues me cambio. Pero bueno, al final esto es subjetivo, es solo mi subjetiva y personal forma de verlo. Y nada, espero que os haya resultado interesante y espero vuestras opiniones, tanto si coincidís como si no.